Bueno, y ahora llega el momento de colaboración con Lilia Vélez. Y quedó pendiente un tema sobre cómo es que se va a invertir el presupuesto del próximo año, cómo es que va a gastar el gobierno de la República todo el dinero que recauda de nuestros impuestos en el 2022, ¿no? Lilia, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola Carlos, buenos días a ti y a todo el auditorio. Exacto, ¿qué es lo que va a gastar? ¿Qué es lo que no va a gastar? Que ahí uno ve las prioridades. Habrás escuchado muchas veces este dicho de que amor que no se refleja en el presupuesto, pues no es amor. Es pura demagogia. Exacto, es pura demagogia. Y si hacemos un análisis del presupuesto que se ha propuesto para el próximo año y que tendrá que ser aprobado antes del 15 de noviembre por la Cámara de Diputados Federal, bueno, pues ahí vamos a ver los amores y desamores del presidente López Obrador. Hay que decir que no es un presupuesto austero, Carlos, ya lo habíamos comentado. El presupuesto para el próximo año es de 7 billones de pesos, un poquito más de 7 billones de pesos. Es un presupuesto 8.5% mayor que el de 2021. Es un presupuesto además que plantea gastar más de lo que vamos a ingresar. ¿Cómo se va a financiar esta diferencia o este déficit? Pues se va a financiar con deuda pública. Esperemos que se cubran las hipótesis o los supuestos con los cuales se establecieron los ingresos para que no el déficit sea mayor. Sí, por ejemplo, el precio del petróleo, ¿no? El precio del petróleo, la producción petrolera, el tipo de cambio, los ingresos por impuestos, etcétera. Eso es importante. También, por supuesto, el crecimiento económico. Ahora, ¿cuáles son estos amores y desamores del presidente, Carlos? Que me gustaría mucho compartirlos. Me parece que es muy claro cuáles son las prioridades de López Obrador y pues cuáles son las cosas que está dejando de lado. Lo que más está poniendo en el presupuesto, el aumento más importante, es en la Secretaría de Turismo. No obstante, el 65% de los 25,000 millones de pesos más que hay para la Secretaría de Turismo se van al Tren Maya, Carlos. El Tren Maya es la obra estrella del presupuesto del próximo año. Es evidente que el presidente quiere terminar esa obra y que sigue siendo su gran apuesta. Después, una obra también cercana, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, tiene un presupuesto 21 veces mayor que el de 2021, y la crítica que hay ahí es que pues, se concentra buena parte de la inversión en infraestructura precisamente en el sureste del país, que otras zonas del país pues, no tienen inversiones importantes en materia de infraestructura. El tercer rubro importante es la Secretaría del Bienestar, que va a tener un aumento de casi el 50% en su presupuesto, pero de este aumento mayoritariamente se va a ir al programa de pensiones, pensiones para adultos mayores, absorben buena parte del incremento en la Secretaría del Bienestar. Una noticia que podría ser buena, porque pues evidentemente el tema de la seguridad sigue siendo muy importante, es un aumento en el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de casi 37%. La mala noticia o la crítica que hay es que mayoritariamente ese presupuesto se va a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, aunque está adscrita a la Secretaría de Seguridad, en realidad la opera la Sedena, la Secretaría de la Defensa, por lo que ese dinero pues, será manejado por la Sedena, porque operativamente depende de la Guardia Nacional y porque sus elementos pues, son militares, Carlos. ¿Cuál es la crítica? Que se reducen, por ejemplo, recursos para los municipios, para seguridad de los municipios, y la gran apuesta del presidente López Obrador sigue siendo la militarización para controlar el tema de la delincuencia, para garantizar la seguridad. Y pues es algo que ha sido muy criticado porque no fue lo que ofreció en campaña, al contrario, en campaña ofreció desmilitarizar al país, pero estos recursos que hoy vemos y esta énfasis en la Guardia Nacional, además de todo lo que se le ha dado a la Sedena, pues nos dice que la gran prioridad en materia de seguridad pues es el ejército como parte de la estrategia. Otra buena noticia es que aumenta el presupuesto para la Secretaría de Salud, Carlos. Ha habido críticas muy importantes en este año de pandemia con respecto a los recursos de la Secretaría de Salud. Y una buena noticia, sin duda, es que aumentan los recursos para el programa de vacunación. Este año tuvimos 2.2 mil millones de pesos, va a crecer casi a 28 mil millones de pesos el monto para vacunación. Y bueno, en parte lo que se propone son campañas para lograr que menores de un año tengan el esquema completo, Carlos.
Carlos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-2019, apenas el 18% de los niños y niñas menores de 1 año tienen el esquema completo de vacunación. Es una de las cifras más bajas de los últimos años y entonces pues la gran apuesta es poder vacunar a niños y niñas el próximo año y bueno, además las vacunas vinculadas con la pandemia, ¿no? Esto pues creo que es una buena noticia, vamos a ver si se hace realidad. Los grandes déficits desde mi punto de vista, Carlos, está el tema de educación. Yo creo que tú y yo coincidimos que sigue siendo un enorme reto la educación en el modelo híbrido, que estaremos viendo si regresamos con mayor presencialidad en 2022, pero todavía no hay certezas. Y el presupuesto de educación, aunque aumenta un poquito con respecto a 2021, va a ser el segundo presupuesto más bajo en los últimos 10 años. O sea, sigue siendo un presupuesto muy bajo, ha ido cayendo el presupuesto de educación en los últimos 10 años y este es el segundo más bajo, con los retos enormes que hoy tenemos y que hemos platicado en otros momentos, Carlos. Y también otro presupuesto bajo, también el más bajo en los últimos 10 años, es el de ciencia y tecnología, Carlos. Si algo nos ha demostrado la pandemia es que si no invertimos en ciencia y no invertimos en tecnología, no hay futuro como país. ¿Qué nos puede sacar de la pandemia o qué nos está tratando de ayudar? Pues las inversiones que se han hecho en vacunación, en búsqueda de pues, alternativas para enfrentar la enfermedad, por supuesto en tecnología, que es la gran apuesta del mundo para los próximos años, y nuestro presupuesto es raquítico, es un rubro al que el presidente no le interesa, es evidente que no cree en la ciencia, no cree en la posibilidad de desarrollo tecnológico y sigue dando menos y menos recursos para investigación, para Pero si hoy los principales topes que nos damos es precisamente por eso. Somos dependientes de las vacunas de otros países. No tenemos tecnología, no tenemos investigación que pudiera tener así al alcance de todos los mexicanos soluciones a problemas como este de la pandemia, ¿no? Entonces, seguimos siendo dependientes, nos mandan cuando quieren, nos venden al precio que quieren y nos sale carísimo no invertir en este rubro. Exacto, nos sale carísimo porque dependemos de la tecnología y de la ciencia de otros países. Sin embargo, no está en el presupuesto, está un presupuesto muy bajo y pues sigue siendo una no prioridad del presidente. Y por último, Carlos, otra que no es prioridad a pesar de que en el discurso habla mucho de ello, es la justicia. Para justicia se está destinando uno de los presupuestos más bajos que hay también en los últimos 10 años y es apenas el 0.46% del PIB, el equivalente, y cuando ha hablado de la necesidad de un nuevo sistema de justicia, cuando ha hablado de la necesidad de que si queremos combatir la delincuencia, la inseguridad, pues tenemos que mejorar nuestra administración y procuración de justicia. No obstante, pues los recursos que se están dando a este rubro son muy, muy bajos, Carlos, y llama muchísimo la atención porque hay un contraste con el discurso presidencial. Entonces, creo que eso nos muestra, pues sí, cuáles no son los aspectos al que el presidente le va a apostar y a cuáles sí le está apostando. Sin lugar a dudas, sus obras pues siguen siendo lo más importante y lo que se lleva pues un monto fundamental de los recursos. ¿Acaban el aeropuerto? Pues está establecido que se acabará, eso sí es algo que se ha planteado como una prioridad. La Sedena, que tiene a su cargo el proyecto, ha dicho que lo van a lograr. Yo creo que lo va a tratar de hacer a como dé lugar. Evidentemente hay recursos para el aeropuerto. Vamos a ver qué finalmente ocurre con ese proyecto, es decir, cómo va a operar, va a ser funcional, no va a ser funcional, etc. ¿De qué tamaño realmente va a quedar? Exacto, ¿no? Porque el que quitó era grande, sí, era funcional, estaba muy adelantado. Este parece que no va a ser tan grande y vamos a ver la operación ya de los aviones en combinación con la terminal de Benito Juárez. Sí. A ver si resuelve el problema que había, porque finalmente cuando tú haces una obra, pues es para resolver un problema existente que sin duda hay en el Benito Juárez y en la Terminal 2. Pero si tenemos un proyecto que no resuelve el problema, pues sería una política pública fracasada, ¿no? Muy bien. Pues Lidia, muchas gracias. Gracias a ti. El gobierno o mejor dicho, el presidente López Obrador siempre criticó las obras faraónicas. ¿Y hoy? Pues el mayor monto de los recursos se va a esas obras, ¿no? Lo que son las cosas, ¿no? Cuando estás en la oposición, cuando estás fuera del gobierno, dices algo y cuando llegas ves que el escenario es diferente y a lo mejor repites lo que siempre criticaste. Así es. Y muchos de los aspectos que hoy vemos en este gobierno, pues hace justo eso, ¿no? Lo que criticaba lo está replicando. Muy bien. Lilia, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos.